haz una lista de lo que vas a alimentar o alimentar básicamente con los paneles solares, ¿ok? Paso número 0 es esto. Paso número 1 es hacer este cuadro. Si de repente puedes, tómale un pantallazo a esto para que te quede esta información. De todos modos te voy a enviar el PDF mañana, pero si de repente estás un poquito angustiado, ansioso, tómale un pantallazo para que puedas tener esta información. Paso número 0 es esto. Paso número 1, hacer este cuadro. ¿Cómo yo hago este cuadro, ingeniero? Te voy a explicar aquí. En la primera columna pones los aparatos, que es un foco, televisor, ventilador, radio, cargador. En la segunda columna vas a poner la cantidad de aparatos que tienes. Por ejemplo, tengo 5 focos, ¿no? 5 focos, 2 ventiladores, acá está, 2 televisores, una radio y 3 cargadores, ¿ok? En la siguiente columna vas a poner la potencia que me consume cada aparato. Esta potencia nosotros lo podemos ver en la parte de atrás de los aparatos electrónicos, ¿no? Como tú vas a poder ver una placa similar a estas plaquitas, y aquí te dice por lo general la potencia consumida. Si en caso no lo encuentras como potencia, recordarte que cómo puedes hallar tú la potencia teniendo el voltaje y la corriente, y eso sí lo vas a encontrar. Por ejemplo, acá la potencia es 9 voltios, potencia haciendo una simple multiplicación, ¿ok? Entonces, como te digo, la potencia lo vas a encontrar en estos cuadritos que están detrás de un televisor, de una refrigeradora, que probablemente lo hayas visto y de repente no le has tomado importancia, pero ahí está esta información, ¿ok? Tengo aquí, por ejemplo, el televisor de 100 watts, ventilador de 60 watts, radio de 60, cargador de 15, ¿ok? Ahora, la potencia total es básicamente la potencia de cada aparato multiplicado por la cantidad. Es decir, 5 focos de 50 watts, la potencia total sería 250. 100 watts por 2 sería 200 watts, 60 por 2, 120, 60 por 1, 60 y 15 por 3, 45. Si sumo esta potencia total me va a dar 675 watts total. Recordemos que este cálculo es consumo diario, consumo por día, ¿ok? También en el siguiente cuadro vas a hallar o vas a solicitar las horas de uso. Por ejemplo, aquí los focos se van a utilizar 6 horas, los televisores 5 horas, los ventiladores 3 horas, la radio 5 horas y el cargador 4 horas. ¿Ok? Es importante saber cuánto tiempo va a estar prendido el televisor, el ventilador, la radio. ¿Listo? Pones las horas de uso. Y al final la energía requerida, que es en la siguiente columna, va a ser igual a 6 por 250, me va a dar 1500, 5 por 200 me va a dar 1000, 3 por 120, 360 y así sucesivamente. ¿Ok? Hago una suma total y la energía requerida es 3340. ¿Listo? Este es el paso número 1. Tomar, como te digo, un pantallazo para que tengas esta información y lo puedas adaptar a tu proyecto. Paso número 2. Vamos a hallar ya el tema de dimensionamientos y cálculos, y esto es full matemáticas, ¿ok? Simplemente es reemplazar los datos que ya tenemos en estas fórmulas matemáticas. ¿Listo? Entonces, la primera fórmula que, tómale también esto un pantallazo para que tengas esta información, que es demanda va a ser igual a la carga utilizada por día, que justamente es este cuadrito es consumo diario o consumo por día, por 1.2. Cada vez que tú ves aquí 1.2, voy a utilizar más adelante también otras variables, es porque en el mundo de la electrónica en general siempre debemos trabajar con un margen de error. No podemos trabajar, por ejemplo, si tengo que en un cable o por un cable va a pasar 50 amperios, yo no puedo trabajar con un cable que únicamente aguante 50 amperios. Siempre le tengo que dar un margen superior, ¿ok? Sea, como te digo, en tema de corriente, de voltaje o en otros temas en específico, siempre tengo que darle un margen superior, porque en algún momento del día estamos trabajando con corriente, no sabemos si puede haber un pico de voltaje, de corriente, y si solamente yo estoy trabajando con un valor exacto, puede pasar que ese cable se caliente, se sobrecaliente o también que produzca un incendio, ¿ok? Eso también lo vas a ver a lo largo de todo el mundo de instalación de paneles solares. Es por eso que se le pone un 1.2, que es una variable, para darle un margen superior a mis cálculos, ¿ok? Entonces, la carga utilizada por día es 3340, que es básicamente lo que tengo aquí, ¿ok? Es lo que acabo de hallar, por 1.2. ¿Qué quiere decir? Que la demanda que yo necesito es de 4008 watts hora. WH significa watts hora. ¿Listo? Entonces, la cantidad de paneles solares que yo necesito para alimentar esto de forma eficiente va a ser igual, también esto es otra fórmula, watts pico, que es igual a la demanda sobre la hora solar pico, que es lo que acabamos de hallar hace un momento, ¿ok?
Entonces la demanda es 4008 que tú ves aquí. Hora solar pico, vamos a asumir que para este ejemplo es 5, ¿ok? Me va a dar igual a 801.6 watts. ¿Listo? Entonces, el número de módulos va a ser igual al watts pico que acabo de ver aquí, entre 300 watts. Ingeniero, ¿de dónde salen esos 300 watts? Vamos aquí en las especificaciones técnicas que tiene mi panel solar. En este caso yo voy a trabajar con paneles solares de 24 voltios a 300 watts y SC vendría a ser corriente de cortocircuito de 8.02 amperios. ¿Ok? Entonces, estos 300 watts vienen de aquí, de esta especificación técnica. Haciendo una simple división, tengo 2.67. Obviamente, yo no puedo trabajar con 2.67 paneles solares. ¿Qué tengo que hacer? Como lo había mencionado, irme al valor superior, que vendría a ser 3 paneles solares con estas especificaciones. ¿Ok? Si tú de repente encuentras otro panel solar que no trabaja a 300 watts, sino trabaja, por ejemplo, a 100 watts, aquí simplemente pongo 100 watts, hago la división y me va a dar la cantidad de paneles solares que necesito con esas especificaciones que has encontrado. ¿Ok? Entonces ya tengo el número de paneles solares, que son 3, con estas especificaciones o con estas características. ¿Listo? Ahora el cálculo de las baterías. De igual modo, esto es fórmula. ¿Ok? Paso número, si no me equivoco, es paso número 3. Cálculo de las baterías. De igual modo, todo es fórmula. ¿Ok? Por eso digo, amigos, esto es totalmente sencillo. Simplemente necesitas quizás una pequeña guía, una pequeña orientación y créeme que puedes ahorrar muchísimo dinero y ganar muchísimo dinero con esta tecnología. ¿Ok? Por eso es sencillo, sinceramente. Te puede abrumar un poco por todas las fórmulas que estás viendo recién, pero una vez que tengas práctica, esto lo ves todos los días. Entonces, cálculo de las baterías es igual a H, que es básicamente ampere hora, ¿ok? Igual a la demanda por días de autonomía, esto es una fórmula, entre voltaje del sistema por porcentaje de descarga. La demanda lo tenemos aquí, lo que acabamos de hallar, 4008 watts hora. Por días de autonomía, recordemos que estamos trabajando por consumo diario, por eso pongo 1. Voltaje del sistema es 24. ¿Por qué 24, ingeniero? Porque estoy escogiendo un panel solar de 24 voltios. ¿Ok? Por porcentaje de descarga, que es 0.5. ¿Por qué 0.5, ingeniero? Básicamente, cuando yo estoy trabajando con baterías, se recomienda trabajar únicamente con la mitad del consumo de la batería. ¿Para qué? Para poder ampliar la vida útil de las baterías. Si tú de repente trabajas con mayor a la mitad de la capacidad de la batería, lo puedes hacer, sí, pero no se recomienda porque la vida útil de la batería se acorta. ¿Ok? Es por eso que nosotros recomendamos trabajar con un máximo del consumo la mitad de la batería. ¿Ok? Simplemente multiplico, divido y me da aquí 334 ampere hora. ¿Listo? Entonces, el número de baterías va a ser igual al ampere hora que tengo aquí, 334, entre el ampere hora de la batería, que en este caso mi batería es de 200 ampere hora. ¿Listo? Hago una simple división y me da 1.67. Recordate, como yo no puedo trabajar con 1.67 baterías, me voy al valor superior, ¿verdad? Trabajaría con dos baterías de estas características, de 24 voltios a 200 ampere hora. Si no encuentro baterías de 24 voltios y de repente encuentro baterías de 12 voltios, recordarte, como vimos anteriormente al principio de la clase, ¿cómo puedo hacer yo para obtener 24 voltios? Compro otra batería con esta misma característica y lo conecto en serie. Si conecto en serie, que se suma el voltaje, ¿no? También puedo hacer ese arreglo. ¿Listo? Entonces ya tendré el número de paneles solares, ya tendré las baterías, tengo las características del panel solar, tengo las características de las baterías. No, como tú puedes ver, ya tengo esto, ya tengo esto. Ahora vamos a hallar el regulador, que es más sencillo. Si de repente te parece un poquito complejo esto es simplemente esta pequeña fórmula. Cálculo del controlador o regulador, que es lo mismo, ¿ok? Incluso aquí creo que se ve mejor. Aquí te dice incluso cómo va conectado polaridad positiva, polaridad negativa del panel solar, polaridad positiva, polaridad negativa de la batería. Y como te había indicado, aquí yo puedo poner un foco en DC, cargar un celular, algo sencillo, o conectarlo directamente al inversor, ¿ok? Y acá el dibujito te dice todo. Como digo, chicos, esta tecnología es lo más sencillo y práctico que van a poder encontrar, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculo el controlador? Básicamente es el amperaje por ISC, que es básicamente 8.02. Ingeniero, ¿de dónde saca esta información? De aquí, corriente de cortocircuito a 8.02, ¿ok?
¿ok? Toda esa información también lo vas a encontrar en los paneles solares, no te preocupes. Por el número de paneles solares, que ya lo hallé, que son 3 paneles solares, ¿ok? Haciendo una simple multiplicación me da 24.06 amperios. Y lo que nosotros recomendamos, aquí tranquilamente puedes trabajar, por ejemplo, con un controlador de 30 amperios para el juego de paneles solares que estás haciendo. Pero lo que nos ha pasado, y siempre lo menciono, cuando tú, por ejemplo, hay un cliente que dice, a ver, voy a probar qué tal me va con estos paneles solares. Esto siempre te va a pasar, ¿ok? Y cuando el cliente, tú le hayas hecho toda la instalación de los paneles, el regulador, etcétera, cuando el cliente ve que de $100 comenzó a pagar, por ejemplo, dijo, quiero probar, o sea, no se animó por hacer todo un sistema de panel solar para su casa. Quiero probar. De los $100, empieza a pagar a $70 mensualmente su recibo de luz. Se va a dar cuenta, efectivamente, esta tecnología funciona, así como los testimonios que te he mencionado o te he mostrado anteriormente. Cuando el cliente ve esa reducción en su recibo de luz, más del 90-95% de clientes te vuelve a contactar y te dice, ¿sabes qué? Técnico, ingeniero, quiero que me instale más paneles solares para alimentar, si es posible, toda mi casa. Eso te va, como vuelvo a repetir, te pasa en más del 90-95% de los casos. Cuando pasa eso, tienes probablemente que cambiar el controlador o regulador porque van a aumentar los paneles solares, etc. Entonces, en este caso, como te digo, tranquilamente puedes trabajar tú con un controlador de 30 amperios. Pero te sugiero, ya esto ya lo vas a ver con la práctica, que sugieras o pidas un controlador de 50 amperios, que es básicamente el doble, ¿no? Te va a aguantar el doble de paneles solares. Si en caso el cliente te vuelve a llamar, entonces simplemente le ahorras el costo del controlador, ¿no? Eso puede sonar algo sencillo, simple, pero a largo plazo también hace que te recomiende con otras personas y es más trabajo para ti, ¿ok? Más trabajo y más dinero también que tú vas a poder adquirir con este tipo de tecnología. Entonces, tranquilamente, como vuelvo a repetir, puedes trabajar con 30 amperios, pero se sugiere trabajar con un controlador de 50 amperios porque es altamente probable que te vuelva a contratar para instalar más paneles solares. Y puedes trabajar tranquilamente con ese controlador, ¿ok? El cálculo del inversor, que básicamente el trabajo que hace de convertir la corriente continua en corriente alterna, va a ser igual potencia o watts es igual a potencia total por 1.2. La potencia total es 675, que lo hallamos aquí en el cuadro, ¿ok? Por 1.2 me da 810 watts. Nuevamente, por temas, digamos, de comodidad, ¿ok? Se sugiere trabajar con un inversor de 1000 watts. Para que tengas ese margen de error y no tengas ningún sobrecalentamiento o ningún problema si en caso el cliente quiere aumentar más paneles solares. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, ya tengo básicamente los paneles solares, tengo las baterías, el regulador, inversor. Vamos a hallar el cableado ahora, ¿ok? Cálculo del conductor, que va del panel al regulador. O sea, es básicamente de este panel hacia aquí, ¿no? Este cable que tú ves aquí. ¿Qué tipo de cableado voy a utilizar? De igual modo, todo es fórmula, como te vuelvo a repetir. Una vez que tú estés dentro aquí, se te hace la vida sencillo, ¿ok? Cálculo de la intensidad es igual que corriente, es igual que amperaje, ¿ok? Son sinónimos. Va a ser igual a la intensidad, va a ser igual a 8.02 o corriente cortocircuito. Esto lo saqué del panel solar, por el número de paneles solares, por 1.25 por 1.25. ¿Por qué, ingeniero, 1.25? Vuelvo a repetir, son las variables que nosotros tenemos que tener para poder manejar un margen de error, ¿ok? Multiplico estos valores y me da una corriente de 37.59 amperios, ¿ok? Y entonces, teniendo esta información, que quiere decir que por este cableado, por este cable, va a pasar 37.59 amperios, ¿ok? Y voy a hallar el cálculo de la sección o, por decirlo, el grosor del cable que yo necesito para esta corriente. Va a ser igual a 2 por la longitud, es decir, la distancia que hay entre el panel solar y el regulador, por la corriente, que es lo que acabo de hallar aquí, por la conductividad y por la caída de tensión, ¿ok? La longitud, esto va a variar en todos, porque no, por ejemplo, si yo instalo paneles solares en mi casa, de repente necesito una distancia de, no sé, 5 metros, puede que en tu caso particular necesites 3 metros, puede que en otro caso necesites 10 metros, ¿ok? Aquí básicamente va la longitud o la distancia que está mi regulador o controlador hacia mis paneles solares, ¿ok? En este caso yo estoy asumiendo que son 4 metros por la corriente, que lo acabo de hallar aquí, por la conductividad,
¿ok? Que es básicamente conductividad y caída de tensión, son las especificaciones técnicas que me va a dar el cableado, ¿ok? En este caso es, por ejemplo, 56 por 0.72. ¿Listo? Multiplico, divido, me da que la sección es de 7.46 miliamperios o milímetros cuadrados, ¿ok? Entonces, voy a este cuadro, también tómale un pantallazo a este cuadro, ¿ok? Para que sepas lo que son, digamos, la conversión de milímetros cuadrados con términos de AWG, que es el término comercial. Y aquí voy a hacer una pregunta, quiero ver si están activos o si de repente solamente son bots o de repente se han quedado dormidos. Quiero hacer una pregunta y si la mayoría me responde bien, voy a regalar, amigos, becas del 90% para las personas que están atentas a esto, ¿ok? Por ejemplo, aquí viene la pregunta, a ver quiénes responden para ver si realmente regalo las becas del 90% o de repente no regalo absolutamente nada. A ver, si en mis cálculos yo necesito un cableado de 7.46 milímetros cuadrados y en términos prácticos o en términos de milímetros cuadrados tengo 5.26 y 8.37, o sea, no tengo el 7.46. ¿Qué es lo que voy a utilizar yo? ¿El 5.26 o el 8.37? Si la mayoría me responde de forma correcta, voy a regalar 60 becas del 90%, ¿ok? Siempre y cuando, como vuelvo a repetir, si la mayoría está atenta, si la mayoría está conectada aquí, si de repente se han quedado dormidos, no sé. A ver, aquí la mayoría me dice 8.37, 8.37, 8.37. Hay uno que otro que responde 5.26, 8.37. Perfecto. Así es, amigos. Bueno, como la mayoría veo que está atenta, está activa aquí en el chat, están todavía aquí en la clase, voy a cumplir con esta promesa. Voy a regalar únicamente 60 becas con el 90% para que puedan, si gustan, certificarse con nosotros, ¿ok? Entonces, efectivamente, amigos, cuando yo voy a hacer este tipo de cálculos y no encuentro, siempre, como lo había mencionado, voy al valor superior. En este caso, 8.37 milímetros cuadrados. Pero en términos, digamos, comerciales es 8, que vende a ser cable de 8 AWG, ¿ok? Listo, ya tengo el cableado, tengo la distancia, tengo el grosor que necesito. Y aquí, por consecuencia, si yo tengo este protector de corriente continua, tiene que tener un valor, digamos, igual o menor a la corriente que va a pasar. Si en caso hay una corriente superior, para que esto se abra e impida que pase la corriente, ¿ok? Con respecto a este protector. Ahora vamos con el cálculo del conductor del controlador a las baterías, es decir, este cableado del controlador hacia las baterías. ¿Listo? Entonces, cálculo de la sección es de igual modo, como digo, todo es fórmulas, amigos. En sí me sorprende lo fácil que es esto, pero hay muchas personas que de repente, como son nuevas, se pueden quizás un poquito abrumar. Créeme que eso es normal. Yo cuando comencé con esto también me abrumaba con términos de fórmulas, hora solar pico, dimensionamiento, cálculos. Me hacía todo un mundo, pero con la práctica te das cuenta que no es nada complicado, ¿ok? Entonces, cálculo de la sección va a ser igual a 2 por la longitud, que en este caso estoy asumiendo que son 5 metros, por la corriente, que ya tengo, que lo acabo de ir aquí, 37.59, ¿ok? Entre la conductividad y la caída de tensión. Como vuelvo a repetir, estos dos datos son las especificaciones que me da el tipo de cableado que yo estoy utilizando, ¿ok? Esto me va a dar 9.32 milímetros cuadrados. Nuevamente, la pregunta está aquí. Si yo necesito 9.32, voy aquí a este cuadro. Tengo 5.26, 8.37 y 13.3. ¿Qué usaría? ¿8.37 o 13.3 para este tipo de cableado? A ver qué dice la mayoría, a ver si ha entendido y de repente no fue solamente, como se dice aquí en Perú, un chiripazo, ¿no? Una champa. 13.3 me dicen por ahí, 13.3, perfecto, así es. Me alegro, amigos, que estén entendiendo todos este tema del tipo de cableado, porque como vuelvo a repetir, en sí no es nada complicado, ¿no? Simplemente quizás hay que adaptarnos un poquito a los términos matemáticos, etcétera, pero al final todo mundo puede instalar paneles solares en su casa. Efectivamente, en milímetros cuadrados es 13.3 y en términos comerciales vendrá a ser un cableado de 6 AWG, ¿ok? Cable 6 AWG. Entonces ya tengo básicamente casi todo, ¿ok?
Y por último, vamos a hallar el cableado del regulador hacia el inversor. ¿Listo? Entonces, igual, regulador al inversor. Cálculo de la intensidad va a ser igual a la corriente, va a ser igual a la potencia del inversor por 1.25 por el voltaje del sistema. Potencia del inversor va a ser igual a 1000 watts por 1.25 por el voltaje del sistema, que es 24. ¿No? Recordemos que estos valores ya lo veíamos anteriormente. Y esto me da una corriente de 52.08. Cálculo de la sección, si te das cuenta es la misma fórmula, mira. Por eso digo que todo es repetitivo, y ya con esto, ya con la práctica, lo haces de lo que normalmente de repente en un inicio te puedes demorar 1 o 2 días. Con la práctica lo haces tranquilamente en 1 hora. Es como, te lo digo por experiencia, porque no es nada complicado, todo ya está hecho, simplemente tienes que reemplazar datos y listo. Siempre es bueno tener una guía si estás empezando, pero después con la práctica tú mismo puedes hacer, y es como conectar un televisor o instalar un televisor totalmente nuevo. Sencillo, ¿ok? Cálculo de la sección va a ser igual a 2, igual longitud, corriente, conductividad, calle de tensión, reemplazo los datos, y esto me da una sección de 7.75 milímetros cuadrados. Nuevamente, no tengo 7.75, entonces, como lo había mencionado anteriormente, voy al valor superior, que sería nuevamente 8.37. En términos comerciales, me da un cableado, o necesito un cable de 8 AWG. ¿Listo? Entonces ya tengo básicamente todos los materiales que yo necesito. La idea de aquí del inversor hacia mi caja de conexiones también es la misma. Hallar la distancia, tengo la conductividad, tengo la calle de tensión, tengo que hallar cuánta corriente está pasando por aquí, y puedo hallar digamos el calibre que yo necesito para este tipo de cableado, ¿ok? Y aquí tengo básicamente protectores en corriente alterna. Esto ya lo vamos a ver mañana, que es básicamente diferencias entre un protector de corriente continua y corriente alterna. Son distintos, tienen la misma función, pero este aguanta, su mismo nombre lo dice, corriente continua, y esto corriente alterna, ¿ok? Entonces, si te das cuenta,